días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a esta segunda clase de aprendizaje automático en grafos, la clase 1 porque arrancamos de la 0, donde hoy vamos a ver herramientas para el manejo computacional. Yo soy Gonzalo y los voy a guiar por este pequeño tour. Esperen que me tomo una chiquitolina. Y me quedo acá chiquitito al costado. Ya me siento un caster de Among Us cualquiera. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algunas generalidades de NetworkX, algunas generalidades de iGraph, algunas cuestiones básicas de interoperabilidad o cómo llevar y traer un grafo de un programa a otro. Y por último, hago un pequeño caso de estudio sobre cómo representar datos geográficos. ¿Por qué estas dos librerías, NetworkX y iGraph? Bueno, puede ser un poco arbitraria la elección, pero es la que nos parece más obvia considerando que el curso va a ser en Python y iGraph en particular, además de andar muy rápido, se puede usar tanto en Python como en R, como hasta en matemática. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño setup, en que consiste en importar las librerías que nos interesan, Pandas, NetworkX, iGraph y Matplotlib por el momento, y además setear la semilla, el seed de los generadores de números aleatorios, porque si no, cada vez que corre este notebook me encuentro con una cosa distinta. Y sí, esto, aunque no lo crean, es un notebook. Si yo acá escribo cualquier cosa, se puede ejecutar como una celda. Bien, empecemos por NetworkX, abreviado NX. Según sus propios creadores, es un paquete de Python para la creación, manipulación y estudio de estructura, dinámica y funcionamiento de redes complejas. Me importan dos cosas al respecto de esta librería. Primero, es que está escrito en puro Python. No es una interfaz a C o a otro lenguaje de programación. Y segundo, que ofrece una interfaz de visualización bastante sencilla encima de Matplotlib, lo cual lo hace bastante fácil de acercarse para los que recién empiezan. Tiene una enorme documentación y por lo menos deberían leer el tutorial y mirar la galería de visualizaciones para inspirarse. Hay muchas formas de crear un grafo en NetworkX, pero como ya vimos en las clases anteriores, la más típica es con una lista de aristas al creador del grafo de base. Los nodos y aristas, los atributos nodes y edges de un grafo son básicamente una vista, un diccionario al cual le podemos pasar atributos. Y en particular, esto vale aclararlo, para NetworkX, un nodo puede ser cualquier elemento hashable, es decir, inmutable. Básicamente cualquier entero, cualquier string, una tupla, no una lista, una tupla con una cantidad fija de posiciones, son todos posibles nodos. Y una arista es simplemente una tupla de dos posiciones con el identificador único e inmutable de cada nodo de origen y destino. Muy bien, la forma más sencilla de dibujar un grafo es con DrawNetworkX, que pide siempre un grafo G y algunos atributos visuales si es que queremos. Ténganse paciencia, paren la presentación cuando quieran o jueguen con el notebook que está proveyendo todo esto que van a encontrar en el repositorio de la materia, porque hay bastante material para desempacar y no voy a poder parar en suficiente detalle en casi ninguna de las slides. En general, NetworkX, para ver de qué está compuesto un grafo, provee vistas. ¿Y qué es una vista? Es básicamente una clasecita de interfaz arriba de un diccionario de base que se asegura de que podamos escribir lo que se puede escribir y leer lo que solo se puede leer sin pisar ningún atributo fundamental. Los nodos son una vista, las aristas son una vista y hay un par bastante útiles como la vista de los grados por nodo, que en este pequeño ciclito que dibujamos es siempre 2. Se puede ver los nodos adyacentes, una vista de adyacencias con los vecinos. El vecino del nodo 0 es el 1 y el 2, del 1 el 0 y el 2, del 2 el 1 y el 0. Y verán que también tenemos los atributos de los nodos vecinos.
y si se quiere, directamente pedir los vecinos de un nodo, que también van a dar una vista, pero la podemos transformar fácilmente a una simple lista de identificadores. También podemos crear grafos dirigidos con NetworkX que usan la clase dgraph por Directed Graph. Va a ser todo muy parecido, salvo que ahora el orden de los nodos en las tuplas es importante. El primero será el origen y el segundo el destino. Y como ven, acá el grafiquito tiene flechas indicando el sentido. Ahora bien, cuando uno tiene un grafo con aristas dirigidas, tenemos un grafo dirigido que va a requerir algunos métodos específicos para ver sus atributos. Ahora podemos ver las aristas entrantes y salientes de un nodo. El grado va a estar dividido en el grado entrante y saliente, de entrada y salida. Y el atributo degree va a devolver una vista que básicamente tiene la suma de los grados de entrada y salida para mantener consistencia. Ahora ya no hay solo nodos adyacentes, sino que hay nodos predecesores y sucesores que se pueden consultar como si fueran neighbors anteriormente. No solo se pueden crear gráficos pasando listas de nodos, se pueden crear con operaciones sobre otros grafos, como por ejemplo el producto cartesiano, una operación bastante entretenida, o el subgrafo inducido por un conjunto de nodos. Se pueden crear usando constructores estándares o de grafos o modelos famosos como el de Erdős-Rönnskey, y también a partir de estructuras de datos estándares, como ya hemos visto, bueno, una lista de aristas, una, por ejemplo, matriz de adyacencia, o sobre todo para hacer análisis de datos a partir de tablas o data frames que representen nodos y aristas. Acá tenemos alguna lista de operaciones posibles y unos gráficos sencillos. Tenemos el producto cartesiano entre el 2 ciclo y el 3 ciclo, que les recomiendo paren un segundo y entiendan qué está dibujando ahí. El grafo completo de 6 nodos, con 6 nodos y todas las aristas posibles entre ellos. El grafo barbell, que es como la pesa olímpica, que tiene un grafo camino y 2 grafos ciclos en los extremos. El ciclo de 6 nodos y el camino de 6 nodos. Ahí vimos un poquito de visualización. ¿Cómo funciona la visualización en NetworkX? Bueno, si fuera por los creadores de la librería, simplemente recomiendan que no hagamos visualización en NetworkX. Pero lo que ofrecen es una fina capa de abstracción por encima de Matplotlib, que es la librería de facto más común para visualización en Python hoy en día, yo creo. Con lo cual, sí vamos a usarla y aprovechar que es bastante sencillo de manejar. El método principal es drawNetworkX y toma 3 argumentos de importancia. Uno obligatorio, el grafo a dibujar G. Uno posicional, sino de keyword, pero también optativo, que es la posición de los nodos pos. Y una serie de keyword arguments, argumentos que se le pasan por nombre, para controlar el estilo del gráfico. En general acá, por ejemplo, vemos cómo se ve cuando llamo a drawNetworkX con de ciclos de 1 a 20 nodos. Yo esperaba ver unos círculos, la verdad, y veo estos 8, estos infinitos, estas vueltas extrañas. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, resulta ser que estamos usando el layout por default de NetworkX que se llama Spring. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. En general, un layout es simplemente un diccionario que tiene a los nodos como claves y una tupla con valores para las posiciones X e Y de cada nodo, representando el valor del diccionario. En el anexo a esta clase, que tiene bastante más material en su confección del que están viendo acá, vemos un par de ejemplos de cómo construir a mano un layout, pero ahora vamos a enfocarnos más bien en los que ya vienen incluidos en la librería NetworkX. Si miramos la documentación de la función drawNetworkX, y vale aclarar, esto dentro de un notebook de Jupyter es escribir el nombre de la función y tocar Shift Tab y aparece mágicamente flotando la documentación, van a ver esto mismo que les contaba recién y me interesa repasar esto. If not specified, Spring Layout Positioning will be computed. ¿Qué es un Spring Layout? Y acá Spring quiere decir resorte y no primavera. Es el layout que surge de imaginarse que los nodos son partículas cargadas que se repelen entre sí y las aristas son resortes
que acercan entre sí a los nodos de origen y destino que la conforman. Eso especifica una serie de ecuaciones de energía que se pueden minimizar a través de una pequeña simulación, y cuando esa simulación alcanza un estado estable, NetworkX dice, bueno, este va a ser el layout Spring que corresponde. Si alguno tiene una carpa de esas que se arman solas, o para dormir uno, o para que jueguen sus hijes, habrán visto que es como un gran aro de metal fino que se dobla sobre sí mismo y termina formando un aro de metal más pequeño. Y eso es básicamente porque esa es una configuración estable de ese aro de metal, y eso es lo que está pasando en estos grafiquitos que veíamos más temprano. Está encontrando configuraciones que son estables para la simulación, pero no necesariamente las más bellas. Entonces lo que vamos a hacer es pasarles un layout circular a la fuerza. El layout circular, por ejemplo, para el 4 ciclo, que es un cuadrilátero, esperaríamos que sea un cuadrado. Y esto es lo que nos está devolviendo. Si se fijan, el resultado de esta función es un diccionario con claves, los 4 nodos, 0, 1, 2, 3, y posiciones, veamos, esto es, si redondeamos a enteros, esto es 1, 0, esto es 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. Los 4 puntos cardinales, si se quiere, alrededor de un eje central. Fundamentalmente lo que están viendo acá es el layout que debería dar a un rombo. Bueno, este es otro patrón bastante común. Si nosotros, en vez de llamar a DrawNetworkX y un layout específico para POS, simplemente llamamos a draw-bajo y el nombre del layout, va a computar todo más o menos igual, salvo que acá el atributo POS ya no hace falta y lo va a llenar con el layout circular. Si usamos drawSpring, vamos a obtener un gráfico muy parecido al de DrawNetworkX. También podemos utilizar drawPlanar, drawShell, drawKamada-Kawaii, hay unos cuantos. Y ahora que ajustamos el layout, vemos que, por ejemplo, el 4 ciclo me da un rombo y todos estos son polígonos regulares inscriptos en una circunferencia. Un poco sobre análisis. Hay infinitas funciones para analizar grafos y estudiar sus propiedades. Así que vamos a crear algunos grafitos, en particular siguiendo el modelo de Erdős-Rönnskey, que acá pueden ir a ver en Wikipedia, y usar su constructor de NetworkX. Esto lo podemos sacar de la documentación de Erdős-Rönnskey Graph, pero lo que nos dice básicamente es que vamos a generar con esta función un grafo de n nodos y alguna cantidad de aristas controlada por la probabilidad P. El modelo de Erdős-Rönnskey básicamente genera un grafo al azar de n nodos y que incluye al azar cada una de las posibles aristas con probabilidad P. Una pregunta que uno se puede hacer entonces es, considerando que el número de aristas no es fijo sino aleatorio pero con una cierta regularidad, ¿qué distribución tiene? Este es un buen momento para pausar el video y pensarlo, o tomarse un café más tarde y hacerlo con papel y lápiz. No es muy difícil. Van a ver varios de estos ejercicios salpicados por la presentación. Se los recomiendo hacer. Acá vamos a crear un diccionario que tiene los grafos que nos interesan. Y este diccionario va a tomar como clave un par NP y va a tener como valor una realización del modelo de Erdős-Rönnskey para esos parámetros. Fíjense que esta construcción, que es casi inglés plano, me va a generar un diccionario grafos con tantas entradas como combinaciones haya de estos N's y estos P's. Haciendo un poquito de esfuerzo los podemos visualizar y lo que se ve es que en general, a medida que P va de 0 sobre la izquierda a 1 a la derecha, empiezan a estar casi todas las aristas incluidas. Y el modelo se porta más o menos parecido a medida que n crece, pero pareciera ser que las componentes conexas, es decir, los grupos de nodos que están unidos por algún camino, se empiezan a formar, a ser cada vez más grandes, aún con P's muy bajos a medida que n crece. Pueden pensar por qué es ello.
Aquí me puede interesar, por ejemplo, calcular la distribución empírica del grado de los nodos de un grafo. Es decir, cuántos nodos tienen grado 1, grado 2, grado 3, grado K. Para empezar habría que hacerlo a mano, sin hacerse demasiado lío. Si yo tengo esta lista de grafos, puedo hacer unas cuantas cosas con ellos. Por ejemplo, a mí se me ocurrió hacerlo así. Estoy usando esta función que van a creer, no tienen por qué, pero si yo llamo a drawNetworkX con este grafo, debería ver, si esta función dijo las cosas bien, que hay un único nodo suelto con grado 0 y, por ejemplo, 8 nodos con grado 1. Vamos a ver si eso es así. Bueno, un nodo suelto hay y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pareciera, aunque no estoy seguro, nodos de grado 1. Creo que está funcionando correctamente. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente estoy convirtiendo el diccionario degree con los grados de cada nodo a una serie de pandas, que aquí están viendo, que después me permite aplicar el método valueCounts para resumir las repeticiones de sus valores. Una vez que tengo una función que me gusta, la puedo generalizar y escribir algún pequeño alias como distribución grado. Esta función ya existe en NetworkX, se llama degreeHistogram y es muy parecida a esta que acabamos de ver, pero es un buen ejercicio comparar esa función con la que acabamos de escribir. Como pasaba en la primaria, donde nos pedían que aprendamos primero a multiplicar con papel y lápiz antes de usar la calculadora, muchas veces les vamos a pedir que creen funciones que ya están incorporadas a la librería para asegurarnos que se entienda cómo es que funcionan y a la vez que nos sirva para aprender a manipular estas estructuras. Con esta funcioncita me genero, por ejemplo, estos gráficos de la distribución empírica de grados, muy bien, del grado de las aristas, de los nodos, perdón, para el modelo de Erdős-Rönnskey. Miren, acá me sobró una S y todo. No, y me borré la letra equivocada. Ahora sí. Fíjense, y esto sí me importa, que a medida que aumenta la probabilidad, el grado medio se va corriendo y va desde 0, el mínimo grado posible, cuando P es 0 o casi 0, a casi, en este ejemplo, 26, el máximo grado posible, que es exactamente uno menos de la cantidad de nodos. Pueden pensar por qué y pueden pensar cuál es la distribución del grado de los nodos, que no es la misma que la distribución de la cantidad de aristas que vimos antes, y de qué depende. Acá tomamos un grafo cualquiera de los que había ahí disponibles y le podemos hacer preguntas para ver, por ejemplo, cuáles son las componentes conexas. Estas no parecen ser las componentes conexas de este grafo, así que puede que estas celdas hayan quedado un poco viejas. Ahí va. Fíjense que en este grafo tenemos 5 componentes conexas, 2 de 3 nodos y 3 de 1. Y acá me las lista en X. No es conexo, se ve que quedó una ejecución anterior. El grafo no está conectado porque tiene más de una componente conexa. Y también podemos querer mirar, por ejemplo, los caminos más cortos entre dos nodos. Esto que estoy escribiendo acá es para ilustrar que en general en el namespace de NetworkX hay un montón de funciones que están en submódulos agrupadas por tipos. Por ejemplo, shortestPath contiene varias funciones de caminos más cortos que están todas en el espacio general. Entonces, si en vez de llamar a nx.connected.isConnected llamo directamente a nx.isConnected, voy a conseguir el mismo resultado. Muy bien, en este grafiquito me puede importar probar, por ejemplo, si existen o no dos caminos uniendo los nodos, por ejemplo, 4 y 8, que resulta que no lo hay, y es cierto, están en componentes conexas separadas. Pero sí debería encontrar, por ejemplo, camino entre los nodos 4 y 5, y efectivamente es lo que veo. El camino mínimo es 4, 1, 5, que en este caso además es el único camino.